Lo que comemos, pero también parte de nuestra ropa, la pasta de dientes, la crema de afeitar, el combustible de nuestros autos y hasta la estructura de nuestras casas. Todas estas cosas que consumimos a diario y cientos más provienen del campo. Ese contexto, la tierra, el sol, el agua, también son el lugar donde se gestan hermosas historias. Soy Juan Ignacio Martínez Doda, creador y conductor del podcast de Tu Vida, un espacio donde los invito a repasar pasiones en el campo y más allá del campo. Pasen y escuchen. Una pasión es una pasión. ¡Pasa la nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech, tecnología full de Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Conociéndote. Yo desde muy pequeño viví en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Mi madre ama de casa, mi padre fue funcionario de distintas empresas. Tuve una infancia muy agradable. Y yo concebía el derecho como una herramienta de las ciencias económicas, el derecho como el basamento jurídico de los negocios. Me involucré con el derecho con un corazoncito económico. A mí me han gustado los libros clásicos de economía. Suelo volver a ellos. Algunos son muy complicados. ¿Qué luces y sombras, qué cosas te entusiasman hoy del escenario mundial visto desde Argentina? El mundo está cambiando sustancialmente. En ese marco yo creo que la Argentina tiene muchísimas oportunidades. Yo soy muy optimista. Hago muchas cosas, tengo una vida bastante variada. A mí me gustan mucho los crooners. Yo escucho mucho a Frank Sinatra, a Tony Bennett, a Perry Como, y canto lo que cantaban ellos. Si hubiese una hipotética biblioteca de talentos y tuviese que elegir alguno que no tengas, ¿cuál te imaginas que podría ser? Conozco los 5 continentes, siempre recomiendo más ciudades que países. Yo corro hace más de 20 años y me gusta y me hace bien y me descongestiona, no solamente físicamente, sino mentalmente. Bienvenidos al nuevo capítulo del podcast de Tu Vida, ya en la 7ª temporada en estas charlas, en las que quienes están vinculados a la producción de alimentos, la gente de campo, cuenta su historia en el campo y más allá del campo. Nos podés escuchar en Spotify, ver en YouTube y leer en Bichos de Campo. Y como siempre les digo, nos escuchás cuando querés, prendiendo el fuego para hacer un asado, revolviendo la olla de un buen guiso, entrenando, recorriendo lotes y, por qué no, regando las plantas del parque. Hoy vamos a desandar los caminos en la vida de Marcelo Elizondo, abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires con una especialización de posgrado en Administración de Negocios en la UPM de Madrid, España. Es MBA y Máster en Administración de Empresas egresado a la Universidad Politécnica de Madrid, también de España. Fundó y dirigió desde 2010 la consultora DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales. Es asesor y consultor de empresas argentinas y extranjeras. Miembro del board del Comité Argentino de la International Chamber of Commerce, la ICC, y director de la Maestría en Desarrollo Estratégico Tecnológico en el ITBA. Su vínculo con los agronegocios está dado por la realidad argentina y por todo lo que exportamos que viene del campo. Por tal motivo, es fuente de información y referencia para todo aquel que, como yo, y como tantos otros, estamos vinculados a este rubro. Y hoy, y en otro capítulo del podcast de Tu Vida, vamos a desandar parte de su historia y su camino. Bueno, Marcelo, bienvenido al podcast de Tu Vida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá.
Bueno, bueno. Bueno, la primera pregunta te propone un viaje imaginario a tu infancia. ¿Dónde te criaste? ¿Cómo estaba conformada tu familia, ese hogar? ¿Qué hacían tus padres? Yo desde muy pequeño viví en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. No, yo soy nacido en Buenos Aires, en Caballito, pero desde mis primeros días de vida viví en Mercedes, así que mi infancia se desarrolló en Mercedes con mis padres y mis hermanos. Mi madre ama de casa, mi padre fue funcionario de distintas empresas. Cuando yo era chico me acuerdo de ICISA, de Ducilo, DuPont, después del Banco del Oeste, después de una empresa internacional que está en Mercedes, que es Austral Manuel San Martín. Así que yo allí tuve una infancia muy agradable. Fui al jardín de infantes, a la escuela primaria y a la escuela secundaria en la escuela normal de Mercedes, que en esa época era una escuela de altísima calidad y de excelencia. Guardapolvo Y blanco. guardapolvo blanco exactamente hasta el último día de quinto año. Y bueno, tengo grandes recuerdos de amigos, de la escuela, de cuando jugaba al básquetbol, fútbol, cuando era chico, de mis relaciones sociales. Así que esa es mi infancia en los inicios y hasta ya la adolescencia. Llegó el momento de estudiar, elegiste abogacía, terminaste con una orientación en derecho económico. ¿Por qué? ¿Qué querías hacer o hacer? ¿Qué te imaginabas haciendo? ¿Tenías un plan B? Es algo lindo que yo siempre les pregunto, porque viste que uno tiene 18 años, elegir qué hacer para toda la vida. Aparte, cuando nosotros empezábamos, elegíamos, era esto para toda la vida. Ahora por ahí se cambia más, pero digo, como todas esas preguntas en una, si tenías claro, si tenías un plan B, qué querías hacer. A mí siempre me gustó la economía, y yo concebía el derecho como una herramienta de las ciencias económicas, el derecho como el basamento jurídico de los negocios. Y entonces concebía a la abogacía desde el punto de vista del derecho financiero, de los contratos comerciales, incluso del derecho internacional privado, que es basamento de los negocios internacionales. De modo que desde siempre me involucré con el derecho con un corazoncito económico. De hecho, por eso en simultáneo fui haciendo cursos vinculados con las ciencias económicas y después mi especialización y mi MBA acreditan que a mí me gusta mucho la microeconomía, o sea, la empresa como unidad de negocios, por eso hice un MBA y hoy en la universidad enseño precisamente estrategia y todos aquellos aspectos vinculados con el desarrollo de los negocios de la empresa. Hmm. ¿Cómo fueron tus comienzos profesionales cuando te largaste? ¿Tuviste que laburar de alguna otra cosa mientras tanto? Cuando te recibiste empezaste ya haciendo algún camino como guiando hasta donde fuiste a parar después en toda tu carrera? Cuando me recibí, como pasa siempre, terminé trabajando en un estudio jurídico convencional al cual me convocaron, pero poco tiempo después tuve la oportunidad de vincularme con Martín Redrado y empecé a colaborar con él cuando él recién fundó la Fundación Capital en el año 94. Y ahí ya empecé a despuntar el vicio de la vinculación entre lo jurídico y lo económico. Uh, Tuve distintas actividades profesionales. Con Martín Redrado estuve en la función pública, después estuve también acompañándole en una actividad privada, trabajé para empresas privadas por mi cuenta independientemente. En su momento fundé un instituto que se llamaba Instituto de Estudios Públicos con algunos amigos que lo creamos para fomentar las vinculaciones internacionales de la Argentina. Siempre me gustó también lo internacional, y así fue desenvolviéndose mi carrera hasta que, bueno, después consolidé ese triángulo entre las ciencias de las leyes, la economía y lo internacional cuando me convocaron a dirigir la Fundación Exportar en la Cancillería, pero eso fue ya tiempo después, fue en el año 2002. Mm. ¿Qué te dejó de aprendizaje, de conocimiento el paso por la función pública?
viste que por ahí uno desde afuera por ahí puede decir, no, porque yo haría por esto, por otro. Y me ha pasado que he hablado con varios que han estado y sí, che, sí, pero la verdad que desde afuera se ve de una manera y desde adentro hay que elaborar y trabajar de otra manera, son otros los tiempos, son otras las responsabilidades. Bueno, ¿qué aprendizajes te ha dejado vos en particular? Yo tuve algún paso por la función pública en equipos liderados por otros, por Jorge Castro, por Martín Redrado, y después tuve un paso en la Fundación Exportar, que si bien no es función pública, porque es una fundación, sin embargo trabaja para la Cancillería Argentina y se dedica a la promoción de exportaciones de la Argentina. Es una entidad mixta, integrada por el sector público y el sector privado. Allí estuve 8 años dirigiéndola yo, siendo el director ejecutivo. Y la verdad es que yo ahí tuve una actividad que puede equipararse a lo que es dirigir una compañía en el sector privado o en el tercer sector. Trabajamos mucho, armamos un muy buen equipo, tuve la suerte de estar 8 años a cargo de toda la promoción de exportaciones de la Argentina. Aprendí mucho en liderazgo de equipos, en desarrollo de instrumentos para la promoción comercial de las empresas, en internacionalización de los negocios, por supuesto también en vincularme con empresas para ver cuáles son sus necesidades y también con el sector público, que era el que tenía que proveer instrumentos para la satisfacción de las necesidades en la promoción comercial. Fue una muy buena experiencia y creo que hicimos un trabajo muy satisfactorio. En ese momento trabajábamos para 5.000 empresas y el hecho de haber estado 8 años consecutivos pasando por distintos gobiernos, distintos presidentes, distintos ministros de Economía, distintos cancilleres, también nos permitió consolidar una tarea muy profesional y bastante despolitizada. Hablaba yo al principio de tu vínculo con el agro, los agronegocios, las exportaciones. Calculo, en esa época de tu, cuando estabas en la Fundación Exportar, ahí, digamos, eh, hemos tenido bastante vínculo, pero lo que te quería preguntar era cómo aparece ese vínculo tuyo con los agronegocios y con las agroexportaciones y qué vínculo tenés hoy y cómo, bueno, qué visión tenés de los agronegocios hoy y de ese rol exportador y todo eso. La vinculación con los agronegocios, en mi caso, aparece un poco antes. Yo fui director de una sociedad que se dedicaba a hacer un termoprocesado de aves antes de entrar en la Fundación Exportar. Luego ese proyecto lo abandonamos. Cuando me vinculé con la Fundación Exportar, cuando dirigí la Fundación Exportar, claramente ahí tenés una relación directa porque el 60% de las exportaciones argentinas son de origen agropecuario, por lo que la mitad de las cosas que hacíamos se referían a empresas o de productos primarios o de productos manufacturados de origen agropecuario. Allí nos movimos mucho, tanto yendo a ver las empresas, trabajando con ellas adentro, como yendo con ellas al mundo, y eso me permitió profundizar sustancialmente el conocimiento de la inversión, la producción, el trabajo y la comercialización en los agronegocios. Y hoy además, yo estoy casado hace 30 años, mi esposa con su familia tiene emprendimientos agroproductivos, por lo que también por la vía familiar estoy familiarizado con eso, por lo que realmente, por distintos motivos, incluso hoy, por lo que desenvuelvo en mi actividad profesional. Yo, como mencionabas en la introducción, soy el presidente de la oficina del International Chamber of Commerce en la Argentina, y a la vez soy miembro del Board Mundial de esa organización. Allí tenemos distintos espacios de trabajo. Uno de ellos es un hub de agribusiness, por lo que también ahí tenemos mucha vinculación con los grandes actores de la materia. Mm. Te hago una actualidad que en general no es el core de este podcast, pero sí quiero aprovecharte y preguntarte. ¿Qué luces y sombras, qué cosas te entusiasman hoy del escenario mundial visto desde Argentina, de lo que tenemos para ofrecer, de lo que tenemos para recibir? eh, ¿Qué análisis haces? El mundo está cambiando sustancialmente, está en un escenario de transición. Aquel mundo que apuntaba a una globalización universalizada, indiscriminada, horizontal, está dando paso a un mundo en el que la geopolítica tiene más influencia y donde influyen más determinados factores
que se relacionan con las acciones de los países en el éxito o el fracaso, desde la geopolítica hasta el desarrollo de activos estratégicos. En ese marco yo creo que la Argentina tiene muchísimas oportunidades, de hecho algunas las está aprovechando, considerando que el mundo hoy está buscando seguridad alimenticia, está buscando energía, está buscando minerales para el desarrollo de la nueva economía del conocimiento. La Argentina tiene capacidad de abastecer esos tres rubros. También la Argentina tiene un gran potencial en materia de economía del conocimiento, que hoy es el más dinámico de los sectores internacionales, por lo que yo soy muy optimista. Creo que la Argentina en materia de inserción internacional tiene un gran potencial. De hecho, mucho de ese potencial ya lo está actualizando. Este año la Argentina va a llegar al récord histórico de exportaciones, unos 100.000 millones de dólares de bienes, unos 20.000 millones de servicios, y creo que tiene que ver con un potencial y una capacidad que, por supuesto, hay que alentar. Las cosas no ocurren gratuitamente, y entonces me parece que es muy importante que la Argentina avance en lo que tiene en plan: estabilización macroeconómica, ordenamiento fiscal, regulaciones más amigables con el sector privado, desregulación, dice el gobierno, inserción y apertura internacional. Todo eso que está en agenda tiene que ser profundizado, porque se necesita inversión, se necesita participar de alianzas internacionales, se necesita trabajo profesional, convergencia tecnológica. El potencial se actualiza cuando uno hace las cosas adecuadas. La Argentina tiene el potencial y está en marcha para llevar adelante proyectos que creo que pueden ser muy fructíferos para el país. La última de esta parte, y después vamos a ir al ping-pong de este podcast, tiene que ver con qué cosa te gusta más de todo lo que haces. Viste que uno hace un montón de cosas que a algunas les gusta más y otras no tanto, pues las hace igual porque forman parte de lo que a uno le toca. Viste que, pero el día que te toca hacer eso que te gusta mucho, te levantás y sentís, qué bueno que me toca hacer esto. ¿Qué es ese esto en tu abanico de cantidad de cosas que te toca participar y hacer? Hago muchas cosas, tengo una vida bastante variada, tengo mi trabajo de consultoría y lo disfruto, tengo la actividad académica, en el ITBA dirijo una maestría como mencionabas, que llamamos Business and Technology, que se llama Maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica. Tengo mi, mi actividad de conferencista, me gusta, me convocan mucho, pero además tengo algunas otras cosas que no son profesionales. Tengo mi hobby deportivo, que es el running, yo corro, canto, tengo una profesora de canto hace muchos años y despunto el vicio en esa materia también de ese modo. Me gusta mucho leer, me gusta estar tranquilo tomando mate y leyendo, me gusta estar en familia, me gusta viajar, he viajado mucho y he disfrutado mucho conociendo el mundo. Por lo que te diría que tengo gustos variados y afortunadamente, gracias a Dios, he podido satisfacerlos a casi todos. Bueno, ahí poco a poco te fuiste metiendo en alguna de las ventanas que propone el ping-pong, porque una tiene que ver con cómo despejás tu cabeza, cómo reseteás. Viste que cuando venimos muy como metidos en el laburo, a veces necesitamos poner la cabeza en otro lado para después volver y resolver cosas que por ahí no veíamos claramente. Supongo que el running forma parte, si bien todo lo que dijiste afuera de lo laboral te resetea, pero contame del running, cuándo empezaste a correr, si fue grande, si fue antes, cuánto te ocupas, si sos de correr alguna maratón o media maratón o solo corres por correr. Sí, corro para mí, no he corrido maratones, a mí me gusta la autonomía que da correr. Uno sale el día que quiere, a la hora que quiere. Yo vivo en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, si bien trabajo en el centro de Buenos Aires. En Mercedes hay espacios verdes muy agradables para salir a correr, y lo hago 3 o 4 veces por día, pues por semana, 3 o 4 veces por semana. Y me gusta y me hace bien y me descongestiona, no solamente físicamente, sino mentalmente. Pero tengo otros cables a tierras, como escuchar música, leer, cantar, ir a la cancha a ver a Boca, que últimamente no me está generando demasiado Te hace poner sensaciones peor últimamente. Bueno, yo soy de San favorables, Lorenzo, así que estoy peor. pero tengo hace muchos años dos plateas en la cancha de Boca, así que tengo varios cables a tierra que utilizo regularmente y rotando, y
entre ellas, obviamente, como mencionabas, está correr. Yo corro hace más de 20 años, Ujú. pero lo hago sin ninguna regularidad vinculada con competencia, como Claro, una claro. maratón. Lo hago para mí y, y- y para satisfacción personal. Y sos de lo que va corriendo y, viste, a veces va pensando cosas, va resolviendo, atando cosas del laburo, además de poner la mente en blanco también en algún momento, pero he hablado con muchos que corren que les sirve para, no sé, pensarse cómo arrancar la presentación de la próxima charla que van a dar o ese tipo de cosas. Hago eso. He preparado discursos o presentaciones corriendo. No en términos absolutos, pero grandes ideas y a veces cuando vas corriendo la mente se Sí, te los despierta y highlights, digamos. te caen fichas, se te ocurren ideas. Sí, trato de que eso no ocurra. A mí me gusta cuando voy a correr despejarme, pero no me pasa. Me parece, me resulta complejo. O a veces me llevo auriculares y trato de ponerme música o algún podcast de algún tema que me saque del trabajo. Pero muchas veces me ocurre eso que vos decís. Corriendo o caminando, a veces, pues yo no corro todo el tiempo, Sí. corro, camino, corro, camino. eh, aparecen algunas ideas. Bueno, otro de los tópicos de este ping-pong es la música. Hablaste de cantar. Me interesa conocer, me dijiste que lo haces hace muchos años, pero me interesa saber si vas por un tipo de música, de ritmo en particular, y si cuando escuchás música, ¿qué escuchás? A mí me gustan mucho los crooners. Yo escucho mucho a Frank Sinatra, a Tony Bennett, eh, a Perry Como, y canto lo que cantaban ellos. Ujú. Por supuesto, no con la calidad con la que lo hicieron ellos. Eh, pero esa es la música que me gusta. Por supuesto, no es exclusivamente. Cuando ando en el auto en Spotify voy variando, por ahí me voy a música de los 80, de los 90, que también me gusta. Pero si vos me haces elegir, bueno, voy a esta música que escucho y que canto, que es la que te mencioné. Ujú, sí. Cocina, ¿qué tal te va? ¿Tenés algo, alguna especialidad, algo que diga, con esto no fallo, o me gusta hacer esto, me sale bien, rico? El asado de los domingos. Los domingos hago asado en mi casa en Mercedes para la familia. Ya es un rito. Y ¿Y qué va a la asado es parrilla? ¿Vacío? ¿Alguna? No sé. en la parrilla y hay tira de asado, vacío. A veces hacemos bifes de chorizo. A veces hago solomillo de cerdo. A veces hago pollo. eh, en fin, variado. A veces incluso acompañamos en la propia parrilla alguna otra cosa, verduras a la parrilla, he hecho pescado Sí, a la parrilla. claro, claro. ¿Series sos de mirar? ¿Películas? ¿Alguna película que hayas visto que te haya gustado o alguna serie? Después vamos a hablar de los libros también. Series sí, he mirado, me cuesta engancharme, las series no tienen que ser muy largas, pero hay algunas series largas que me han gustado. The Americans, por ejemplo, que es la serie de unos espías rusos en la época soviética que viven en los Estados Unidos, que es una buena serie. The Crown me gustó mucho, estuvo muy bien hecha y como me gusta la historia política, me gustó. Borgen también. Mm, Eh, Ahora estoy viendo The Chosen, que es la historia de los discípulos de Jesucristo. Yo soy religioso, soy cristiano, católico, profeso la religión, así que todo lo que es religión a mí me atrae, la lectura, y ahora estoy viendo esa serie. Um, y de, utilizo el tiempo para mirar series en los fines de semana más feos, ahora en invierno. En mm. el verano me gusta más estar al aire libre y voy poco a la pantalla. ¿Y la lectura, qué estás leyendo ahora o qué libro recomendarías que hayas leído que te haya gustado mucho? No, no hace poco, cuando quieras, en algún momento. Mira, a mí me han gustado los libros clásicos de economía. Suelo volver a ellos. Eh, Algunos son muy complicados, pero bueno, lo cita el presidente, los libros de Rothbard o de Mises o de Hayek.
la acción humana, por ejemplo. De vez en cuando vuelvo. Ahora estoy leyendo un libro que es muy interesante, que se llama Churchill by Himself, que son todos los discursos de Churchill en su carrera política, recopilados. Muy interesantes, muy atractivos, porque Churchill tenía una elocuencia, una repentización y una pluma destacada. Ujú. Pero bueno, también depende del momento, si estoy de vacaciones, si estoy en tiempo profesional, porque también de eso depende qué tipo de libro lea. Claro, claro, totalmente. Hablaste de viajes y decime si querés algún lugar que te haya gustado mucho, que hayas conocido, que volverías a ir, que recomendarías a alguien que te pregunte. Debe haber un montón, pero bueno. Sí, me gustan muchos lugares. Tuve la suerte de viajar mucho, sobre todo por razones profesionales, pero uno cuando viaja por razones profesionales tiene la ventaja de que conoce los países por dentro de un modo mucho más profundo que cuando va de turista, porque se involucra en la vida cotidiana. Claro. Incluso hasta puede vivir con los locales sus vidas cotidianas. Eh, Conozco muchos lugares y me gustan muchos lugares. Hay ciudades fantásticas. Chicago me parece una ciudad extraordinaria. Londres me parece una ciudad fascinante. Madrid me parece una ciudad increíble por su estilo de vida, por la gente, por su sofisticación. Um, y te diría que los viajes dependen del momento en el que estoy. Hay momentos que tenés la cabeza quemada y querés ir a la playa, y me encanta ir a California, por ejemplo. California es hermoso. Incluso los pueblitos de California, los que son menos conocidos. Eh, una vez me hospedé en un pueblo que se llama San Juan Capistrano, cerca de Los Ángeles. Un pueblito chiquito, dormía frente al Pacífico. Lo único que pasaba de vez en cuando era un tren. Uh, Ujú. y por supuesto Europa, y bueno, he ido también, conozco los 5 continentes, he ido mucho a Asia también. Uh, Hace poco estuve en Melbourne, en Australia, que me gustó mucho, yo no la conocía. Por lo que te diría que hay muchos lugares que recomiendo, depende del perfil de cada uno, y siempre recomiendo más ciudades que países, porque los países son una conjunción de cosas, y hay distintos perfiles de ciudades. Hamburgo, por ejemplo, en Alemania es una ciudad hermosa. No sé si me gustan todas las ciudades alemanas. Claro. Roma es increíble. Eh, y después, bueno, te impresiona, te impacta ir a Shanghai. eh, Impresiona. Uh, Así que depende del, del momento de tu vida y de lo que tengas ganas de ver y de visitar o de hacer. ¿Y hay alguno que tengas en el radar que te hayan dicho o que tengas, che, la verdad que me gustaría ir acá? Tokio, no conozco Tokio y me han recomendado, en Asia conozco bastantes países. Conozco Corea del Sur, conozco China, Hong Kong, eh, conozco varios países asiáticos, eh, Singapur, pero no conozco Tokio y me gustaría ir. Es algo que está pendiente. Ujú. Si hubiese una hipotética biblioteca como la que tengo yo acá atrás, los que están escuchando no lo ven, pero de talentos, y tuviese que elegir alguno que no tengas, y decir, che, bueno, la verdad me gustaría este talento, ¿cuál te imaginé que podría ser? Bueno, hay varios. Yo nunca he tenido grandes habilidades para el deporte. Me gusta el deporte, por eso probablemente corro, porque si me pongo a jugar al fútbol o al básquet o al tenis, no soy el mejor ni mucho menos. Me hubiera gustado tener más destrezas deportivas. Lo hubiera disfrutado más la práctica del deporte. Soy un poco autoexigente y aquello que no hago bien, termino abandonándolo. Y ahí creo que hay algo que me hubiera gustado haber tenido. Como me gusta mucho la música, también me gustaría tener más destrezas musicales, sobre todo vocales. Mm, Tengo una profesora, aprendo,
tengo mucha disciplina hace varios años, pero bueno, me gustaría tener el nivel que tienen los profesionales. Para eso no solamente se requiere naturaleza, sino dedicación. Mm. Las últimas dos preguntas proponen un viaje en el tiempo de distintas maneras. Una es si pudieses subirte al DeLorean, ese auto de Volver al Futuro, y poner ahí una fecha, un momento. ¿A qué momento te gustaría viajar? Puede ser en la historia de la humanidad o puede ser en tu propia vida, un rato y volver. Bueno, como te digo, yo soy religioso y creo que debe haber sido increíble vivir en la época de Jesucristo, ahí al lado de Jesucristo, como pudieron hacer los discípulos de Jesús, eh, con alguna incomprensión de lo que estaba ocurriendo, pero debe haber sido algo fascinante, porque estaba cambiando la historia del ser humano sobre la tierra. Ese es un punto al cual me hubiera gustado ir. Um, Después, yo creo que todas las etapas de la vida del ser humano sobre la Tierra han tenido cosas buenas y cosas malas. Yo no soy de aquellos que creen que todo tiempo pasado fue mejor, ni soy un negativo y un pesimista en relación a la evaluación de la historia de la humanidad. Y creo que eh, la edad moderna tuvo una cantidad de evoluciones de parte del ser humano increíbles, pero la verdad es que estamos viviendo hoy un momento que probablemente sea el momento de más crecimiento cognitivo, tecnológico y de capacidades de instrumentación de parte del ser humano, por lo que ya con lo que tenemos hoy es suficiente como para encima ir para atrás. Sí, sí. Bueno, la última tiene que ver, es bien personal y tiene que ver con si el Marcelo que sos hoy, que ya ha transitado todo ese camino, se pudiese cruzar un rato con ese 18, 19, 20 que estaba recién arrancando el camino, que tenía un montón de dudas, de incertidumbre, de, bueno, por dónde ir, qué hacer. ¿Qué crees que el Marcelo de hoy le podría decir a ese otro? No para cambiar nada y porque haya hecho algo malo o bien lo que sea, sino como para, bueno, allanarle el camino, una palmada en el hombro, algo. Yo creo que uno tiene que prepararse, hacer todo lo posible para mejorar sus capacidades, esforzarse, evolucionar, pero no tiene que ser un obsesivo en relación a cuál es la próxima meta. Yo creo que hay que tener objetivos estratégicos, pero no tácticos, no en el corto plazo. El corto plazo se va ordenando. Mm, Mis grandes desarrollos profesionales no tuvieron que ver con elecciones mías, sino con que alguien me vino a proponer algo, me vino a buscar, o me convocó, o participé de algún equipo que no busqué. Pero claro, me vinieron a buscar porque yo había hecho lo previo, yo me había preparado, me había capacitado y había desarrollado condiciones que fueron atractivas para los que me vinieron a convocar. Por lo que yo le diría a aquel Marcelo Elizondo que tenía 18 años, prepárate, esforzate, desarrolla habilidades, sé lo más amplio posible, no hay que enfocarse en un solo tipo de disciplinas, el mundo hoy es multidisciplinario, y después no te desesperes por los objetivos inmediatos. Uno tiene que plantearse tener éxito en sus distintas facetas de vida, en la familia, con los amigos, en la profesión, y cada paso de ese éxito va ocurriendo muchas veces sin que nosotros lo vayamos eligiendo directamente, sino porque hay que estar dentro de un circuito y estar preparado para eso. mm. Bueno, Marcelo, gracias por el rato. Yo les digo por abrir las tranqueras de sus vidas y por, bueno, nada, por abrirte a participar de este viaje que les propongo. Así que gracias. Un gusto, Juan, un placer para mí poder charlar con vos y gracias por tu interés en este diálogo. Un abrazo. Chau, chau. Adiós.